Segunda semana 4. Carly, no sabía que te vería aquí. Carly se volvió al escuchar una voz familiar. Era Aidan Heywood, a quien ha estado viendo constantemente, desde que hizo su debut en la sociedad. Mirando su cabello rubio medio largo, y su cara sonriente, Carly respondió con indiferencia. Pasé por aquí porque tenía que concretar un negocio. ¿Y dónde está tu acompañante? La sorpresa de Aidan era algo entendible. Ahora Carly estaba en una fiesta organizada por McLaren, que solo estaba abierta a los inversores. Por lo general, esas fiestas se dividen exactamente en dos categorías, y Carly generalmente se marchaba después de asistir solo a la fiesta nocturna para cumplir con el protocolo social. La fiesta que continuaba después de esa, generalmente tenía un ligero cambio de tono. Después de la fiesta nocturna, asistían al lugar modelos publicitarios, pilotos de carreras y otros funcionarios. Y había mucha gente que quería pasar una noche en privado. Y eso se hacía con el propósito de expandir las conexiones personales y encontrar patrocinadores. Por lo tanto, el ambiente de la fiesta era muy diferente. Las luces eran de color púrpura y la música era un poco más estridente. Los besos empezaban y terminaban suavemente. Y Carly se encontraba ahora en ese tipo de fiesta. ¿Por qué no dejas de perder el tiempo y vuelves a tu asiento? ¿Por qué te sientes tan mal? Aidan tenía la habilidad de captar el estado emocional de Carly de acuerdo con su tono de voz, porque Carly se encontraba mucho más con él que con su propio hermano, Kyle. De repente, Carly pudo ver a alguien que parecía ser la pareja de Aidan, mirándolo desde atrás. Era un Omega con ojos encantadores. Pero teniendo en cuenta la tendencia de Aidan de cambiar de pareja con frecuencia, seguramente nunca lo volvería a ver. Aidan. Cuando su nombre fue pronunciado en voz baja, Aidan levantó ambas manos y adoptó una postura de rendición. Bien, bien. Aidan, que chasqueó la lengua, se retiró. Carly se tragó un suspiro y miró a su alrededor con una mirada fría. Y mientras sostenía una copa de martini, miró a la gente durante un rato. Los aromas de omegas y alfas se mezclaban para llenar el espacio de manera vertiginosa. No sintió ninguna emoción. Pero cuando olía el aroma de a Jones, Carly se sentía un poco diferente. Después de su beso descarado en público, Carly se alarmó. No pensó que fuera correcto continuar reuniéndose con As. Así que lo que hizo al día siguiente fue ir a ver a Loser. Para su vergüenza, se había excitado al besar a As. Fue preso de un extraño impulso. Por lo tanto, sintió que su condición podría haber mejorado. Pero cuando Loser le preguntó a Carly sobre su progreso, le brindó una sonrisa con un significado desconocido y le devolvió una respuesta firme, no. Carly no tuvo más remedio que aceptar las palabras, ya que no podía mostrar su desacuerdo con las palabras del médico. Pero lo que Carly hizo a continuación, fue posponer su reunión con As programada para el sábado. As le devolvió como respuesta un lo sé. Sin hacerle más preguntas, deseándole que pasara un fin de semana agradable. Carly, que se tocaba inconscientemente los labios en ese momento, se dio cuenta y bajó la mano. ¿Es el beso el problema? Si el comportamiento sexual sin suficientes caricias le producía el mismo fenómeno que ahora, no estaría bien de nuevo si solo esa parte estuviera satisfecha. Entonces, si las cosas mejoraban, ¿no sería mejor terminar sus reuniones con As? Eso también era algo bueno para Jones. Tener sexo con alguien que ni siquiera le agradaba, no sería muy divertido para él. Esta es la cosa más divertida que he hecho recientemente. Las palabras de As le vinieron a la mente. Le rozó los labios, estableciendo contacto visual con él y le dijo algo como eso. A diferencia de Carly, As parecía no tener escrúpulos en comportamientos como tomarse de la mano, pegarse al cuerpo y besar. Tal vez, eso solo fuera solo un tipo de entretenimiento para Jones. Cuanto más pensaba en ello, más se aclaraba su respuesta. Carly luchó por deshacerse de sus pensamientos sobre As y entró en el centro de la gran fiesta. Sus zapatos negros, que reflejaban las luces, emitían sonidos a intervalos regulares. Poco después, se tropezó con alguien. Era un hombre de cabello castaño, mucho más pequeño que Carly. Oh, lo siento. Era un Omega. Carly sostuvo el cuerpo del hombre tambaleante como un hábito. Mientras ayudaba al hombre sosteniendo su espalda, el hombre levantó la mano y tocó el pecho de Carly. Vio ojos marrones mirando hacia arriba. El rostro del hombre que parpadeó, pronto se ruborizó. Se sintió un leve olor a licor. ¿Te derramé el licor?, preguntó el hombre, mirando la copa de martini que sostenía Carly en la mano. Carly lo miró con un rostro inexpresivo. Los rasgos de la cara delgada y pequeña, lo hacían parecer un tierno ciervo. Carly, que estaba mirando el cuello blanco que sobresalía, abrió la boca. No. Carly no se molestó en quitar la mano de la espalda del hombre. El hombre tampoco se apartó de Carly. Las feromonas del Omega se espesaron ligeramente.
Fue una clara señal de preferencia. Carly, que estaba evaluando al hombre con sus fríos ojos, abrió la boca. Si no le importa, puedo ofrecerle una disculpa por la colisión. Ante el tono formal de pronunciar las consonantes, el hombre parpadeó y sonrió. Una tierna voz le devolvió la respuesta. Sí, me encantaría. La mano en la espalda subió hasta el hombro. Agarrando suavemente sus hombros y volviéndose hacia un camarero, el hombre se inclinó hacia Carly y siguió su ejemplo. Lo que continuó fue una conversación aburrida. Carly escuchó la historia de su interlocutor, torciendo las comisuras de su boca en un ángulo, para brindarle una leve sonrisa. La rodilla del hombre en el taburete tocó la de Carly. Y Carly, que rápidamente se dio cuenta de las intenciones del hombre, pronto se cansó de la situación. No fue muy interesante. No fue nada especial. A lo largo de la vida de Carly, sus interacciones con los Omega siempre han sido las mismas. Sin importar lo bien que hable o lo divertido que sea, nunca debía llegar hasta el punto del favoritismo. Al principio, le resultaba difícil controlar sus emociones, pero a medida que crecía, se volvió más fácil. Cuando te deshaces de tu expresión, tus emociones desaparecen. Cuando incluso se encontraba en una posición donde tambaleaba su voluntad, pensaba en otras cosas diferentes. Pensaba en sus padres tratando de ocultar su agitación justo después del secuestro de su hermano, el pasillo oscuro donde se filtraron los sollozos y los recuerdos de 10 días en los que pensaron que su hermano podría haber muerto. Cuando recordaba esas cosas, su mente se tranquilizaba. Carly tenía un deber. Para que su hermano pudiera hacer lo que quisiera, Carly debía cumplir con el papel que se le había asignado correctamente. Quienes dirigen empresas y familias no deben tener debilidades. No quería provocar la ira de su abuelo, ni meter a su madre en problemas. Al recordar las obligaciones que vendrían después, se le enfrió el corazón. A veces se sentía escéptico. Pero quizás no sentiría nada cuando encontrara a esa persona a la que se le permitiría dar su corazón. Entonces el señor Frost está a cargo aquí. El hombre volvió a hablar con Carly, quien había estado callado por un tiempo. Era una pregunta clara, tal y como lo esperaba. Así es. Eso es genial. Entonces, ¿le gusta ir a fiestas como estas a menudo? Carly bajó los ojos. Tengo que hacerlo. Parece que te gustan mucho las fiestas. Sí. Nunca he estado en un lugar como este, pero es muy divertido. Gracias a eso, he podido conocer a una persona como usted, señor Frost. Con una gran sonrisa con hoyuelos, la mano del hombre tocó el brazo de Carly. Con solo unas pocas palabras, no sería difícil pasar la noche con él. Si era así, esa también sería la primera noche que Carly hiciera eso. Para él, estar con un Omega solo debía hacerse durante el periodo de Ruth o con un socio involucrado con su trabajo. Fue en el momento en que estaba pensando en eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Una mano desde atrás le tocó el estómago. Un brazo firme se envolvió alrededor de su cintura. Al mismo tiempo, sintió un aroma refrescante. Alguien lo abrazó. Carly abrió mucho los ojos. Fue porque escuchó una voz que nunca pensó escucharía en ese lugar. Cuando giró levemente la cabeza con sus ojos llenos de dudas, unos labios tocaron su oreja. No creo que esté aquí. ¿Qué hiciste con tu apretada agenda? ¿Te referías a esto? Pero increíblemente, era As. Carly se sintió abrumado cuando se encontró con As, que era una persona a la que ni siquiera esperaba encontrar allí, en una fiesta que no tenía nada que ver con él. Señor Jones. ¿Interrumpo? A diferencia de sus palabras, las manos de As estaban tensas. Cuando sintió la palma de su mano presionada contra su estómago, Carly tuvo la ilusión de que el calor aumentaba gradualmente en el área que él tocaba. As mordió el lóbulo de su oreja ligeramente. Entonces, el tembloroso Carly abrió los ojos. Hey, ¿qué estás? ¿Podrías responder a mi pregunta primero, Carly? Carly cerró la boca como resultado de una pregunta que sonaba firme y a la vez suave. El Omega que estaba sentado frente a Carly parpadeó ante una caricia que parecía más que íntima para cualquiera. En medio de su vergüenza, el hombre miró sorprendido al rostro de As. ¿Quién es él, señor Frost? Sí, Carly. ¿Puedes presentarme? Se sintió mareado. No sabía por qué As estaba allí, pero le fue difícil mantener la calma debido a su comportamiento. Carly logró reaccionar y moverse para aclarar la situación. Pero primero, tenía que despedirse de la persona que estaba frente a él. El señor Jones es mí, Carly vaciló. Vaciló porque dudaba en mencionar la palabra pareja sexual. Se sentía como si se hubiera convertido en una persona sin rostro, pero de alguna manera, Carly es mi amante. Pero fue quien habló. Carly contuvo el aliento ante la palabra amante. Rápidamente volvió la cabeza para mirar a As, pero no pudo ver su rostro correctamente, porque lo tenía abrazado con fuerza por detrás.
El hombre puso una expresión de desconcierto en su rostro cuando As dijo que era su amante al azar. Oh, ¿en serio? Sí. Lo siento si te lo estabas pasando bien, pero, ¿puedo llevarme a mi amante? Ante eso, el hombre bajó del taburete. Y mientras negaba con la cabeza apresuradamente, se despidió con la mano. Oh, no. Ya me voy. Lo siento. Quizás pensó que estaba equivocado, pero el hombre rápidamente se marchó sin escuchar su respuesta, con una expresión de vergüenza. Después de ser abrazado por As, el sonido de su corazón, que gradualmente comenzó a latir más rápido, fue excepcionalmente fuerte. Carly cerró la boca y luego la abrió de nuevo. Y entonces, preguntó, ¿por qué estás aquí? Todavía no has respondido a mi pregunta, Carly. La voz que susurraba en su oído bajó el tono. Los labios de As tocaron el costado de su barbilla y luego se trasladaron hacia su nuca. No interrumpiste nada. En serio. Desde la distancia, parecía como si estuvieras a punto de irte a un hotel. Fue mi error. Dijo As afectuosamente. Estaba nervioso. La expresión de ser su amante y el tono que parecía ofendido seguía preocupándolo. Entonces, señor Jones, ¿por qué dijiste que era tu amante? La pregunta salió directamente de su boca. As sonrió en voz baja. Eres lo suficientemente rápido como para irte detrás de un intruso. Lamento haber mentido. Carly se quedó sin habla ante la palabra intruso. Su mente se llenó con pensamientos complejos. Esto es como si, no suelo tener múltiples parejas sexuales, Carly. Tan pronto como terminó de susurrar, sintió una leve sensación de picazón en la nuca. Carly le apretó los puños mientras los labios de As le chupaban el cuello. En mi cuello, ahora mismo, sin embargo, me pone de mal humor cuando veo algo así en persona. Justo ahora, acababa de conocerlo. Una sensación extraña le recorrió el cuello. Sintió como si lo estuvieran mordiendo. Sus ojos estaban enrojecidos por el acto de besar su cuello. Carly trató de tragarse su aliento caliente. Mi estudio fue invitado a trabajar en la publicidad de McLaren, pero no esperaba ver a Carly aquí. Carly señaló un punto en el discurso de As. ¿Dijiste que estabas de mal humor? Sí, Carly. Sus labios volvieron a chupar su cuello. Un gemido se escapó de su boca, cuando la punta de su lengua le lamió la nuca. Carly se inclinó hacia atrás y se apartó de él. As fue empujado suavemente hacia afuera. Carly, que había recobrado el aliento, dijo, mirándolo con firmeza. Entonces, el señor Jones no está aquí con otro propósito. As parpadeó por un momento, como si ese fuera un punto inesperado. Entonces, una sonrisa encantadora se dibujó en su rostro. ¿Eso crees? No es que lo crea, no tenía intención de venir. Dejé mi agenda en blanco para encontrarme con Carly. Carly fue silenciado por la mención de sus acciones para retrasar su cita. Iba a saludar a la gente y a mostrar mi cara por un momento, pero Carly. As inclinó la cabeza hacia un lado. Cuando te vi con otro Omega, no pude evitar hacer esto. Extendió la mano y le sostuvo ligeramente la muñeca. As, quien tocó suavemente el interior de su muñeca, le dio fuerza a su mano. Luego, tiró de Carly. Carly, quien quedó atrapado en sus brazos, hizo contacto visual con él. Los labios de As estaban levantados, pero sus ojos no sonrieron. Estabas demasiado relajado, Carly. Tan pronto como terminó de hablar, As se movió. Sus labios lo mordieron suavemente. As mordió la tierna carne que había succionado con su húmeda membrana mucosa y luego la soltó. Mientras gemía, su lengua penetró directamente a través de la hendidura de sus labios. Era diferente al beso que se habían dado hace 2 días. As, que entró con su tierna carne, mezcló su lengua con la suya, sin darle tiempo para respirar. Sus cuerpos estaban estrechamente unidos. As, que soltó su muñeca, puso su mano en su nuca. Su temperatura corporal ardiente le derritió la epidermis. El calor que emanaba de él calentó su cuerpo por completo. El placer fluyó por su sangre como si hubiera entrado en celo. Era como si se lo fuera a comer. La lengua de As pellizcó su lengua mientras trataba de escapar. Su saliva se mezcló vigorosamente y se escuchó el sonido lascivo de fricción. Respira, respira, tú puedes. Olvidándose de exhalar por la nariz, Carly extendió la mano y agarró la ropa de As con fuerza. Sus piernas se entrelazaron. Entonces, un muslo sólido presionó la parte inferior de su cuerpo y le frotó ligeramente la entrepierna. Su emoción se desbordó, como si una presa se hubiera roto. Estaba tan emocionado que no podía manejarlo. No pudo pensar en nada por un momento ante la sensación de fricción en su parte baja y la sensación de sus lenguas enredadas. El ruido circundante se desvaneció. Solo escuchaba los latidos de su corazón en sus oídos, porque su respiración estaba llegando al límite. Su cintura temblaba.
Sentía que perdía la fuerza en sus piernas. Estaba apretando la ropa de As con tanta fuerza, que ésta se arrugó. Entonces, con sus últimas fuerzas, levantó la mano y empujó el vientre de As. Sin embargo, en lugar de salir expulsado, As se apegó más a él. Su lengua erótica seguía saboreando a Carly. Concentrado, le succionaba la lengua suavemente. Ante eso, los ojos de Carly se abrieron de par en par. El estímulo había sido demasiado poderoso. Detente. Carly giró la cabeza, apenas recobrando el aliento para poder continuar. En el momento en que su lengua fue succionada, un destello de luz brilló ante sus ojos. Su visión se nubló y la parte inferior de su cuerpo se volvió pesada. Estaba indudablemente excitado. As se quedó mirando al exhausto Carly. Sus ojos brillaban de placer. Pero Carly lo miraba con una expresión de desconcierto. Los ojos de As, que sonreían sutilmente, eran de un color muy oscuro, quizás debido a la iluminación. Su mirada estaba posada sobre sus labios empapados de saliva. Carly sintió que se estaba volviendo loco. No sabía la razón, pero así era como se sentía. Carly. A diferencia de Carly, quien jadeaba para su gran vergüenza, As ni siquiera se había inmutado. Después de susurrar suavemente, movió la mano que tenía en su nuca. El dedo, que se deslizaba suavemente por su cuello, se hundió en su oreja. A Carly se le puso la piel de gallina cuando con ese dedo, As le frotó la oreja suavemente. Y de repente, frunció el ceño. Carly cerró la boca y los ojos con fuerza. Al ver su expresión, As lo sostuvo en sus brazos y le susurró al oído. Respira bien esta vez. No había terminado. Al terminar de hablar, As le presionó las mejillas suavemente. Y de inmediato, volvió a penetrar los labios de Carly, que se habían abierto, sin que él lo supiera. Segunda semana 5. Mar Menor que o 11, 2021. Las palabras de As se contradecían con sus acciones. Porque As no le dio a Carly espacio para respirar. Él absorbió los gemidos y respiraciones que fluían de Carly, como si todo lo que saliera de él estuviera supeditado a sus órdenes. El estímulo en la apretada parte inferior de su cuerpo, el roce suave y en su espalda y sus orejas, parecían a punto de hacerlo perder la cabeza. Era un acto que parecía amistoso y amable, pero que no le dejaba ningún lugar para poder escapar. Estaba claro que podía rechazarlo con solo aplicar un poco de fuerza, pero Carly no pudo decidir la dirección de sus acciones debido al placer que nunca antes había sentido con un beso. Sus ojos acalorados le dolían y picaban. La parte superior de su cuerpo seguía reclinándose ante el calor, que hacía que su cabeza se mareara. Y As envolvió a Carly de forma muy natural. A Carly se le ocurrió que definitivamente alguien los vería. Para él, que ni siquiera era bueno para tomarse de la mano con otra persona, besarse era algo que ni siquiera se atrevía a imaginar en una situación habitual. Fue por la percepción de que era una molestia. En su manera de hacer de la vida íntima una virtud, era evidente que lo que estaba haciendo ahora, era muy indecoroso. Sin embargo, ese pensamiento se dispersaba de su mente, cada vez que su lengua se enredaba con la de As y era succionada por él. Su virtud se derritió sin dejar rastro cuando As lo tocó. Y solo después de que se tragó su saliva dulcemente mezclada, y su espalda estaba tan palpitante hasta el punto de no poder soportarlo, finalmente lo soltó. Aunque logró respirar un par de veces, Carly jadeó e inhaló de forma errática, como si hubiera contenido la respiración por mucho tiempo. Cuando recobró el sentido, estaba apoyado en la barra, como si su cuerpo hubiera retrocedido por reflejo. Eres más sensible de lo que pensaba, Carly. Su cuerpo estaba sensible por el beso intenso, que lo hizo sentir casi intimidado. Su piel, que se erizó por completo, reaccionó sensiblemente a su tacto. Los dedos de As descendieron por la delgada camisa de su traje, y se posaron a lo largo de su firme espalda. Carly gimió, torciendo los ojos, mientras As doblaba gentilmente los dedos y lo acariciaba. ¡Ah! Un gemido se escapó de su boca, antes de que pudiera incluso pensar que debía detenerlo. Carly cerró la boca demasiado tarde. Se quedó sin aliento, tratando de no hacer ningún sonido. Su pecho se agitó intensamente y se hundió gradualmente. Pero él parecía no poder darse cuenta de eso. Afuera, este acto, me gustaría que no lo hicieras. Sin saber qué tipo de respuesta le darías, Carly dijo esas palabras para recuperar su compostura. Pero As solo arqueó las cejas y sonrió juguetonamente. Sus labios, que se curvaron con una suave sonrisa, ahora estaban rojos y húmedos como evidencia del beso que acababan de darse. Carly pensó que quizás sus labios tendrían el mismo color. Porque sus labios le ardían, e incluso sentía que estaban hinchados. Sin darse cuenta, alzó la mano para tocárselos, pero antes de que pudiera hacerlo, apretó el puño y luego lo abrió de nuevo. ¿De verdad? Sí. Sin importar lo que pase, no es así. Carly le exhaló levemente y parpadeó. Por favor, dame un ejemplo.
Bien. Se frotó la barbilla y luego tocó los labios de Carly. Como acababan de besarse, Carly se asombró por la sensación de sus dedos tocando sus labios. Si me miras tan sexy como antes. Quiero besarte ahora mismo. Los dedos que tocaron suavemente sus labios húmedos, se movieron lentamente hacia su mejilla. El lugar por donde pasaban sus dedos se calentó. Sin embargo, como a Carly no le gusta, seré paciente. Carly tenía la sensación de que algo estaba atascado en su interior. Tuvo de nuevo esa sensación. Entonces, frunció el ceño ligeramente, con la sensación de ser presionado hacia adentro, como si su pecho estuviera bloqueado. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así?, pensó Carly. Cada vez que escuchaba las palabras de As, había un momento en que surgía un sentimiento que no podía identificar en su pecho. Sus encuentros estaban limitados. Después de 2 meses no se volverían a ver. Y, sin embargo, la forma en la que As le hablaba, era como si quisiera seguir haciendo cosas por él después de eso. As, la persona que había dicho que era su amante. Estaba confundido. Sin saber si había leído la expresión de su rostro, la mano de As, que tocaba sus labios, se acercó a su frente. As pasó la mano suavemente sobre el cabello de Carly, acomodando unos mechones ligeramente dispersos. Todas las acciones de ese hombre eran así. Su forma de hablar, su rostro sonriente, su comportamiento cariñoso, su toque trivial, todo, era simplemente dulce. Carly. Dime. ¿Podemos vernos mañana? Carly se quedó sin habla por un momento. Tenía la sensación de que algo como lo que estaban haciendo iba a continuar, cuando As dijo la palabra mañana. Sintió una mezcla de anticipación y decepción al mismo tiempo. Solo si Carly tiene tiempo. Supongo que debes estar ocupado hoy. Ya había oscurecido, pero todavía no era tan tarde. Era sábado y mañana sería día no laboral. No es eso, pero, sí. Si me voy contigo ahora, no podré contenerme. Cuando escuchó que le sería difícil contenerse, Carly sintió un hormigueo en sus costillas. Eso es un problema. Su forma de tratarlo era extraña. Carly Frost era un alfa de más de 6 pies de altura. Cuando se trataba de sexo, siempre había sido Carly el que había tenido que ejercer su autocontrol. Para no llevar hasta el límite al omega durante su ciclo de Ruth, Carly siempre trató de conservar su razón hasta el final. Pero este hombre se refería a él, como si fuera algo por lo que debía ser considerado. Será mi primera vez con Carly. En ese momento, escuchó el hecho que había olvidado. Quizás As tenía la idea de que él se convertiría en el sujeto de inserción cuando tuvieran sexo. De hecho, Lutero se lo había recomendado. No podía pensar concretamente en ello, pero Carly lo tenía en mente. Estoy acostumbrado al sexo. ¿De verdad? La mano de As que frotaba su espalda, bajó lentamente. Carly vaciló. La mano que bajó le apretó naturalmente las nalgas. Su fiebre desapareció en alguna parte. Con una fuerza suave, As le apretó el trasero. Entonces, con un poco de fuerza, agarró sus nalgas y luego bajó las manos como si nada hubiera pasado. ¿Eso quiere decir que lo probaste aquí también? No quise decir eso. As sonrió en voz baja. Sus ojos se inclinaron suavemente como si Carly fuera lindo. Entonces, los labios de As tocaron brevemente la frente de Carly y se apartaron. Y luego, separó su cuerpo, que estaba en estrecho contacto con el de Carly, y corrigió su postura. Así que nos vemos mañana. Carly, que estaba paralizado, se quedó en silencio por un momento. Pensó que lo mejor sería negarse. Todavía no era demasiado tarde. Al igual que había pospuesto la reunión de hoy, simplemente, está bien. Pero lo que dijo fue diferente de lo que quería su razón. As extendió la mano y arregló el cuello de la camisa de Carly. ¿A qué hora nos vemos? Sería bueno ver al señor Jones en un momento conveniente. Mañana debía asistir a un partido de tenis, que era como un ritual todos los domingos. Pero Carly respondió como si él no tuviera nada que hacer. Sí. Dijo As asintiendo levemente. Volveré y me pondré en contacto contigo. Bueno, vuelve a casa sano y salvo. As, que sonrió afectuosamente, se volvió sin dudarlo. Solo entonces, Carly que se quedó solo y cerró los ojos con fuerza. Maldición. La palabra dura e indecorosa se repitió en su mente. El sonido de la música comenzó a llegar a sus oídos lentamente. No había podido pensar en nada por un momento. Sentimientos de frustración, vergüenza, dudas sobre sí mismo, la sensación de que algo estaba fuera de control y muchas otras emociones, se mezclaron y revolotearon en su pecho. Inconscientemente, levantó la mano y se tocó la frente. Después de frotar el área donde los labios de As lo habían tocado, Carly inmediatamente bajó la mano. Luego se volvió, y caminó en dirección opuesta al lugar por donde As se había marchado. As le dijo que se reunieran a las 4 de la tarde.
Era una hora muy ambigua. No estaba ni cerca del almuerzo ni de la cena. Fue una hora difícil de entender para Carly, porque ni siquiera era una hora conveniente para beber el té de la tarde. En la relación que sostenían, era Carly quien estaba en deuda con As, por lo que no tenía la intención de ponerle el peso de buscar un lugar para encontrarse. De todos modos, el lugar tenía que ser privado, si era para lo que Carly creía que iba a pasar, y por eso le eligió el sitio más adecuado entre sus múltiples casas y hoteles. Y la razón era porque en ese lugar solo había estado él y su empleada, en más de medio año que llevaba desocupado. Carly, que poseía una habitación tipo apartamento en el último piso de una de las propiedades de su madre, se ocupó de sus obligaciones temprano y llegó al hotel de Cannout a tiempo. Y tal como la última vez, As había llegado primero a la cita. Con una camisa formal y pantalones negros, su apariencia era natural y elegante. Los ojos de la gente estaban fijos en el hombre alto y guapo que estaba de pie en el vestíbulo. Nadie estaba hablando con As esta vez porque era un lugar más reservado, pero el personal de la recepción no dejaba de mirarlo. De alguna manera, ese hecho lo hizo sentir molesto. Entonces, Carly dio 5 pasos con el mismo ritmo pausado para llegar frente a As. Al sentir su presencia, As, que estaba leyendo la revista Times mientras esperaba, volvió los ojos y lo miró. Hola, dijo con voz risueña. La curva de su boca, que se enrollaba como un hábito, se volvió un poco más pronunciada. ¿No tuviste inconvenientes para venir? No. Dijo As y cerró la revista. Carly miró la portada de la revista por un momento, y luego se quedó sin habla. Sintió que la garganta se le secaba por una sensación de tensión desconocida. As, que caminó directamente hacia Carly, puso su mano en su cintura. Su brazo se envolvió en su espalda con mucha naturalidad. Sus ojos se fruncieron juguetonamente y luego, sus labios tocaron los oídos de Carly. Entonces, ¿nos vamos? Carly, que estaba a punto de ser besado, asintió levemente. La tensión y un extraño estremecimiento similar al de aquellas épocas en que se avecinaba un importante contrato, le hicieron cosquillas en el estómago. Carly caminó hacia el ascensor con una expresión en blanco. Hubo un breve silencio, y cuando As intentó abrir la boca de nuevo, la puerta del ascensor se abrió. Pero desafortunadamente, cuando la puerta se abrió, se encontraron con un rostro conocido. Era Aidan Haywood. Como Aidan era quien dirigía el negocio hotelero de la familia Haywood, era normal encontrarse con él en un lugar como ese. Pero simplemente no tenía por qué ser hoy. ¿Carly? Aidan miró a Carly, ligeramente impresionado. Entonces, su mirada se dirigió naturalmente hacia As. La atmósfera se sentía pesada. Era el tipo de quietud que solía fluir cuando varios alfas se reunían en un solo lugar. Aidan. ¿Qué estás haciendo aquí, después de cancelar nuestra reunión de hoy? Ante eso, As miró a Carly por un momento. Entonces, Carly respondió casualmente sin cambiar su expresión. Es un asunto personal. As se rió un poco de eso. Y luego, se acercó a Aidan. Hola. Mi nombre es As Jones. Aidan, quien le estrechó la mano, también se presentó. Sus manos se tocaron y apartaron rápidamente. Soy Aidan Haywood. Aidan, que por lo general sonreía a menudo, pero no tanto como As, miró a As sin ocultar sus dudas. Si ya has terminado con tu negocio, ¿por qué no te marchas? ¿Acaso tienes una aventura personal con un alfa? Tú. Aidan estaba inútilmente consciente de Carly, quien no salía con nadie en privado excepto por negocios. Debido a la naturaleza de los alfas, a los que no les gustaban los sujetos de su misma especie, Carly y Aidan generalmente salían con betas u omegas. Y, además, Carly siempre evitaba encontrarse con alguien fuera del trabajo. Espero que eso no te ofenda. Dijo Aidan sin cambiar de expresión como si fuera una advertencia, una vez que miró a As. Luego, se encogió de hombros. Solo es un poco molesto. No es una relación y tampoco es asunto tuyo. Vámonos. Carly se giró para alejarse de Aidan, quien todavía ocupaba el ascensor. Pero Aidan impidió que Carly intentara presionar el botón del otro ascensor. Está bien, está bien. Me iré. Carly no le respondió. Aidan, quien miró a As una última vez, se despidió de él con una sonrisa llena de frialdad. Bueno, adiós. Sí. Aidan se despidió de As, con una extraña sonrisa en sus labios. El ascensor se quedó en silencio después de esa perturbación no intencionada. Y cuando la puerta se cerró, As abrió la boca de nuevo. Son muy cercanos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. También agregó que eso no significaba que fueran cercanos. Entonces As, que estaba frotándole la espalda, volvió su mirada hacia el frente y dijo, ¿nos vemos en tu casa la próxima vez? ¿Puedo preguntarte por qué? No lo digo por mí.
Carly miró a As. Pero él no lo estaba mirando. Pensé que estarías en problemas si surge algún malentendido innecesario. Eso es correcto. Carly estaba preocupado. Londres era una ciudad tan amplia y a la vez tan estrecha, por lo que había muchas personas que podrían verlos. Pero ni siquiera se había dado cuenta de eso, sus pensamientos estaban desorganizados y seguían dispersándose. De todos modos, decidió que era mejor evitar hablar de cosas innecesarias. Está bien. La puerta se abrió. As presionó el botón de apertura. Podía sentir la mirada de Carly. Pero esta vez, Carly fue quien se dio la vuelta primero. Adelante, Carly. Carly se tomó un momento para mirar la cortés mano que sostenía la puerta para que él saliera, y luego siguió adelante. Segunda semana 6. La espaciosa habitación en forma de apartamento tenía un total de 8 habitaciones, incluido un baño. La habitación, que tenía un valor de miles de libras por noche, también era un lugar que su madre Alice solía abrir para eventos. As no mostró ningún signo de sentirse impresionado ante un sitio tan masivo que la gente del común nunca podría usar en toda su vida. En su lugar, parecía estar un poco familiarizado con el entorno. La impresión de As se resumió en una palabra. La insonorización será buena. Carly vaciló. Y la razón fue porque el comentario era un poco extraño para la apreciación del espacio. Entonces Carly, quien recordó que el trabajo de As era ser diseñador, pensó que, en su lugar, él hablaría sobre muebles, distribución del espacio e interiores. Así es. Entonces As se volvió para mirar a Carly. Y mientras lo miraba, sonrió en voz baja. Si es así, no tendrás que contenerte, Carly. Carly parecía aún más desconcertado. Esta vez, no pudo ocultar la expresión de su rostro, sin darse cuenta. As le brindó una sonrisa refrescante, al ver sus cejas ligeramente arqueadas. Me gustan mucho los gemidos. Y después de decir eso, As se acercó. Carly se quedó sin palabras por un momento, al ver que su mirada era claramente diferente a la que tenía antes de entrar. Era una mirada profunda y penetrante. No sé cómo eras originalmente, pero... La mano que sostenía su cintura, tiró de Carly con fuerza. Sus respiraciones se mezclaron, mientras sus cuerpos tensos se tocaban. Un suspiro lento no pudo salir de la boca de Carly, y tuvo que tragárselo. La palabra, gemido, había confundido su mente. Este hombre pensaba en Carly de esa manera. Alfa, alfa. No todo el mundo puede contenerse. Al decir eso, los labios desmordieron el cuello de Carly. La respiración que estaba conteniendo, estalló rápidamente. As, que inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo, envolvió a Carly en sus brazos. Su estómago estaba contraído. Sus labios fueron mordidos suavemente y su lengua penetró hábilmente la brecha entre sus labios. Una vez más, la sensación fue diferente. El beso de As siempre cambiaba. Hoy, realmente se sentía como si estuviera siendo arrastrado por las olas. Con un sonido, Carly fue empujado contra la pared. As presionó el cuerpo, que estaba un poco adolorido. Inconscientemente, agarró sus hombros con fuerza y trató de empujarlo, pero todo fue en vano. Carly realmente no lo apartó, y As parecía no estar dispuesto a ser empujado. Su lengua, que se había introducido con bastante brusquedad en su garganta, controlaba el ritmo. Luego retrocedió y le lamió el paladar. La punta erguida de su lengua le hizo coquillas suavemente en el interior e hizo que sus vellos se erizaran. Sus zapatos negros puntiagudos cayeron al suelo a toda prisa. Se las arregló para enredar su lengua con la de As. Mientras un sonido bochornoso lleno se extendía por toda su boca, la mano de As se hundía con naturalidad en su vientre. Mientras digería frenéticamente el beso, sus manos sacaron su camisa y desabrocharon sus botones. El cálido estímulo que tocaba su piel hizo que Carly se sintiera deslumbrado. Sintió como si algo estuviera bajando, y luego escuchó un sonido que venía de abajo. Era el sonido del cinturón de sus pantalones, que había caído al suelo. Ese sonido le devolvió los sentidos. Carly frunció el ceño y agarró la mano de As. Ni siquiera sabía cuándo diablos había bajado la mano. Carly apenas pudo tragarse la saliva justo antes de que fluyera, y volvió la cabeza. As sonrió un poco y apartó sus labios. Como si fuera a dejarlo ir. As, sí, dime. A diferencia de su voz amistosa, la mano de As continuó moviéndose. En un abrir y cerrar de ojos, la mano que le quitó el cinturón, le bajó la cremallera. Carly bajó la mirada, y miró atónito la sorprendente escena. Carly apretó su muñeca, antes de que su gran mano blanca tocara naturalmente. Una emoción desconocida descendió como un escalofrío por su columna vertebral. No creo que este sea el lugar adecuado. ¿Por qué? No es en el exterior como la última vez, aquí solo estamos tú y yo.
Una vena brotó en el dorso de la mano que sujetaba la muñeca de As con fuerza. Era completamente inaceptable hacer eso en el pasillo. Aunque lo correcto era decir que era demasiado para él, pero Carly no usó esa expresión. Pero eso no fue todo. As. Cuando dijo su nombre con firmeza, As bajó la mirada. El dedo, que estaba incrustado en la banda elástica de sus calzoncillos, se apartó lentamente. Carly le apretó los dientes ante el toque de su ropa interior ajustada, que frotaba ligeramente su abdomen plano. Sintió una sensación de hormigueo en su vientre. ¿Debería? A pesar de que su dedo se había apartado, Carly siguió sosteniendo la muñeca de As con fuerza. Sin importar que fuera doloroso, porque Carly le estaba aplicando mucha fuerza, As acarició la mejilla de Carly con la otra mano sin ninguna restricción. Eres muy inocente. Realmente no. Si hago esto en el pasillo, tendré que esperar un poco para otras cosas. No tuvo tiempo de averiguar qué quería decir con otras cosas. Carly exhaló lentamente. Al verlo, As sonrió de nuevo y levantó las manos. Y luego, le hizo una pregunta. ¿Te gustaría tomar una copa primero? En lugar de decirle que todavía eran las 4 de la tarde, Carly se dio la vuelta primero. Como había dicho As, necesitaba un trago. Mientras Carly sacaba el whisky y vasos de la cocina, As se recostó en el sofá frente a la cama y miró a su alrededor. Carly entró silenciosamente, mirando sus largas piernas y tobillos que sobresalían de los apoyabrazos del sofá. La enorme cama, donde cabrían 3 personas, tenía cortinas y en el lado opuesto, una terraza con vista a la ciudad se extendía elegantemente. As sonrió, y miró lánguidamente a Carly. ¿Es eso whisky? ¿Quieres algo más? Está bien, As negó con la cabeza. Me gustan los dulces, pero creo que ahora no los necesito. Pensó que no debería preguntar por qué, pero Carly finalmente preguntó de vuelta. ¿Por qué no? Porque si necesito algo dulce, solo debo probar un poco de Carly. Dijo As. La descripción de dulce y el verbo comer marearon a Carly. El hombre solía decirle cosas extrañas desde la última vez. Palabras como las de hoy, que incluían el ser inocente y que debía mirarlo a los ojos. Esas palabras no coincidían con Carly en absoluto. El señor Jones no parece tener talento para las metáforas. A pesar de que su tono expresaba que no lo comprendía, As le hizo señas para que se acercara. Carly se vio obligado a acercarse a él. No sabía por qué una persona le estaba pidiendo que se acercara, a pesar de estar acostando en un sofá, que era demasiado estrecho para que una persona se acostara. ¿Sabes qué? Dime. Carly, solo me llamas por el nombre cuando me besas. As se rió, y sintió como si lo hubiera golpeado en el estómago. Carly cerró la boca porque no entendía lo que significaban las palabras y los gestos de As. ¿En serio? Me llamas señor Jones, y luego As. As se levantó con una sonrisa. Luego atrajo a Carly hacia él. Con una botella de whisky y un vaso, Carly se sentó en su regazo. Carly, que descansaba sobre sus muslos firmes, se retorció torpemente. Si estás tratando de hacerme enojar, lo has logrado, dijo As, enterrando su rostro en su cuello. Luego, hundió su rostro entre la camisa que le había soltado antes y le mordió ligeramente la clavícula. Un sonido estridente se escuchó debajo de su cuello, mientras los labios de As se movían suavemente por su pecho. As se movió a lo largo de su torso bien formado. Con un brazo fuertemente envuelto en la cintura de Carly, evitó su retirada. Al no poder soltar la botella y el vaso que tenía en ambas manos, Carly le apretó su estómago con fuerza. Se sentía extraño. Era diferente a la delicada caricia de un omega. Dondequiera que sus labios lo tocaban, sentía que su piel se derretía. Se derretía como azúcar en el agua. As, primero debo tomar un trago. Sus labios tocaron su pecho. Los músculos de sus pectorales bien entrenados eran firmes, pero no excesivos. As, que empujó su camisa ligeramente para apartarla de su nariz, giró levemente la cabeza. Luego lamió la areola de Carly con la lengua. Carly se sintió muy avergonzado por eso. As, por favor, basta. ¿Debería comer algo dulce mejor? Quiero beber otra copa. As mordió. No le dolió. Su vientre se endureció. Sus músculos abdominales se tensaron hasta mostrarse. Carly le apretó los dientes y se echó hacia atrás. Los labios de As lo siguieron. Sus oídos ardían con un tintineo superficial. La botella de whisky hizo un ruido sordo cuando cayó sobre la alfombra azul. Carly se estremeció con la boca abierta. Mientras la sensación de cosquilleo que se extendía desde su pecho lo ataba, la mano de As tocaba su parte inferior. El cinturón que se había colocado de nuevo mientras se acomodaba la ropa, fue soltado rápidamente. Trató de levantarse encogiendo los muslos, pero As no se lo permitió. Los brazos alrededor de su cintura lo retuvieron. Su mano se hundió en su ropa.
Luego, comenzó a acariciar suavemente y se distrajo frotando la carne firme por un momento. Los labios que le chupaban el pecho, se movieron hacia la otra areola esta vez. La sensación de frescura que sentía cuando el aire entraba en contacto con la saliva y cuando su lengua chupaba sus montículos sensibles, era incómoda. El acto de acariciar era lo que menos le gustaba a Carlyle. No era aplicable en otros contextos. Carlyle no lo deseaba. Además, quien le hacía eso, era también un alfa. Mientras permaneció petrificado por un momento, sus brazos soltaron su cintura y la mano de Ash descendió hacia su parte delantera. Su palma le tocó. Su palma grande y ancha presionó. Luego comenzó a frotarlo ampliamente de arriba abajo. Sintió un escalofrío de placer. La boca de Carlyle se abrió silenciosamente debido a la intensa sensación que se extendía por su vientre. Contuvo la respiración frunciendo el ceño levemente. La palma que se movía sobre su calzoncillo, pronto lo bajaron muy levemente. Los dedos de Ash tocaron. Los dedos de Ash en la punta, eran tan duros y suaves como su imagen. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre el extremo redondo rojizo lleno de calor. La mano de Carlyle finalmente dejó caer el vaso. El vaso de cristal rodó por la alfombra del suelo sin romperse. Parecía como si fuera ayer, cuando incluso la estimulación aplicada era aburrida, pero el acto de frotar suavemente era algo diferente. ¿Estás molesto, Carlyle? Estoy feliz. Su voz susurrante era tan sigilosa y encantadora como una confesión. Aumentaba de volumen gradualmente debido al hábil movimiento de la mano. Las feromonas de Ash se esparcieron por el aire. Sus feromonas frescas y penetrantes se filtraron en sus pulmones, al igual que el aroma de un suavizante de telas y el olor natural de Ash. Entonces se sintió extraño. Por estar sentado en los muslos de Ash, tomando sus feromonas. ¿No es esto algo sin sentido de todos modos? Incluso si mejoro y vuelvo a ser el mismo de antes, las emociones que sentiré serán las mismas después de todo. ¿Cambiará algo cuando tenga un prometido? ¿O seré el mismo después de todo? La pregunta se extendió como un veneno. Ash notó rápidamente que Carlyle estaba distraído con sus pensamientos. La mano con la que frotaba, lo frotó como si se estuviera clavando. El rostro distraído de Carlyle reaccionó ante el repentino placer que lo invadió en un instante. «Estás pensando mucho, Carlyle». Con su mano extendida agarró ligeramente su barbilla. Mientras lo sostenía en su lugar, Carlyle miró a Ash a los ojos. Una mirada penetrante lo fulminó en el acto. El ojo gris a la derecha, y el ojo tan azul como un lago a la izquierda, capturaron a Carlyle. ¿Te aburrí? No. La estimulación aumentó en intensidad. Su palma parecía adherirse. La temperatura fue aumentando gradualmente. Carlyle se aferró a la camisa de Ash, cuando se sintió aterrado por el placer desgarrador. Después de estar aturdido por un momento por el impresionante placer, rápidamente se dio cuenta del extraño toque que se clavaba ahí. Antes de darse cuenta, la mano que sostenía su barbilla había bajado hasta el fondo. Y ahora, se encontraba en ese lugar tan privado. Sintió náuseas, como si se estuviera mareando. La sensación de ser avasallado por la situación, la inutilidad del por qué estaba haciendo eso y la sensación de destruir su identidad como alfa. Aumentaron su rechazo de manera exponencial. Es un acto en el que he pensado en secreto y algo que Loser también me mencionó. Pero, ¿es necesario? ¿De verdad? ¿Realmente tengo que hacer esto? Sin embargo, el roce de los dedos cerca de su entrada no se detuvo. Los dedos se asomaron suavemente a través del estrecho agujero con densos pliegues. Un tipo diferente de placer que nunca había experimentado, se extendió desde esa zona. Sus náuseas aumentaron. Y en el momento en el que el dedo finalmente se hundió, Carlyle empujó a Ash y se puso de pie. El tambaleante movimiento de levantar su cuerpo fue apresurado y lo dejó en pie. «Detente, detente». Ash parpadeó. Y mientras seguía mirando a Carlyle en silencio, inclinó la cabeza. La amplia sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente. «No puedes hacerlo». Ash enderezó su espalda. Su rostro amable y amistoso seguía siendo el mismo, pero ya no lo miraba con ojos tan fervientes como hace un momento. Carlyle se erizó el cabello con rudeza, como si se hubiera olvidado de mantener su compostura. Un mechón de cabello suelto colgaba de su frente. «Esto, no creo que pueda hacerlo». ¿De verdad? Ash lo miró brevemente con las piernas cruzadas, y pronto asintió con la cabeza como si lo entendiera. Y después de volver los ojos, miró el vaso y la botella de whisky que habían caído al suelo. Luego, los puso silenciosamente en el sofá. «Entonces creo que Carlyle y yo hemos terminado aquí». Ash se puso de pie, arreglando su camisa, que estaba un poco menos desordenada que la de Carlyle. Sintió una ligera sensación de náuseas. Su estado de ánimo decayó en el acto. Se sintió tan mal, como si hubiera sido enterrado vivo en el suelo. «Señor Jones».
No tengo como pasatiempo forzar a la gente. Era extraño que una voz tan suave pudiera sonar tan fría. Sintiéndose distante, Carly miró a As. El calor que se había disparado hasta el límite se había enfriado vagamente, y se puso de pie frente a As en una forma desordenada. ¿Es acaso por la sensación de privación que trae la escena? Realmente me siento muy molesto por sus palabras. Es como una violación, Carly. Incluso si es un juego de roles, no quiero forzar a alguien que realmente siente rechazo. Dijo As, mientras miraba a Carly, como si realmente no tuviera ningún sentimiento persistente. No podía encontrar una respuesta adecuada a sus palabras. No, ya lo sé. Si esto no tiene sentido, puedo renunciar. Puedo detener esta estupidez que no me conviene y despedirme de As. Y entonces, nunca más te volveré a ver. Se lo diré a Nick. Entonces, cuando escuchó el nombre de Nick en la boca de As, Carly se estremeció. Recordó el propósito previsto. Cuando tomó la decisión de vigilar al hombre que tenía al frente. La sensación de no permitir que algún elemento impuro pusiera en peligro la vida feliz de su hermano menor. Había una razón por la que ni siquiera él podía estar seguro. ¿Debería decirle que prefieres que te presente a alguien más? As ahora lo estaba mirando, apoyado a medio camino, en la puerta del dormitorio. Como si fuera a salir de allí en cualquier momento. Las palabras para aclarar la situación caían sobre él, como una sentencia. Todo en su interior se volvió negro. Era una emoción compleja, que no se podía explicar con una sola palabra, ni con ninguna oración. Ese era el final. Lo sabía. Solo lo había visto 4 veces. O fueron 5. Eso no importaba. Lo ocurrido en el pasado lejano, y en las últimas 2 semanas, lo había confundido sin saber por qué, pero se resolvería con el tiempo sin dejar rastro. Bueno. Con esa respuesta, Carly podría volver a ser como antes. Pero entonces se sintió vacío. Sintió un hueco tan profundo en su interior, como si todos sus intestinos hubieran desaparecido. No sabía si la palabra, como antes, era realmente positiva. Su ceño estaba fruncido. Los labios de Carly se abrieron lentamente. Solo había silencio. Admiró a Carly y se volvió, como si se fuera a marchar de inmediato. Su espalda era visible. Los rastros de una camisa que había sido arrugada por Carly. Y en el momento en que vio eso, apenas pudo abrir la boca. ¿Lo haré? Tenía un enorme nudo en la garganta. El interior de sus costillas hormigueaba. Es solo que, no estoy acostumbrado a esto, o eso creo. As no se volvió de inmediato. El momento, que solo duró unos pocos segundos, se sintió muy largo. Nunca lo había escuchado decir eso, pero Carly sabía hasta qué punto podían llegar. As estaba saliendo con él, debido a la solicitud de Nick. Si ni siquiera podía recordar eso, y la persona a la que conoció por una solicitud, sigue actuando como Carly, no sería divertido. As habló de diversión. Carly no era una persona agradable en primer lugar. Ni siquiera era como Nicholas Witte, que tenía tanto el lado inteligente, como el nostálgico. En comparación, Carly era muy diferente. No sabía cómo llevarse bien con una persona como esa. Nunca había tenido a un alfa a su lado. Incluso, aquellos a los que podía llamar amigos, carecían de sentido. Así que no había forma de que As pudiera emocionarse con él. Además, los besos que habían sacudido a Carly hasta las raíces, no estarían en la memoria de As. ¿Carly? Su corazón palpitaba hasta golpear su caja torácica. Sentía un hormigueo y un dolor agudo, como si se partiera. Estaba angustiado. Sin saber qué hacer. No tienes que hacerlo por la fuerza. As se alejó con un suspiro bajo. La feromona, que se balanceaba como si fuera a salir, permaneció en la habitación. Entonces, Carly le respondió a As, con una extraña sensación de alivio. No, no es eso. Te lo preguntaré una vez más. ¿De verdad, estás seguro de que quieres hacer esto conmigo? Con voz de sospecha, Carly recreó en su mente la escena que había sucedido hace un momento. Un dedo que se clava de manera extraña en su interior y la repulsión que se originó de eso. Carly se tragó las náuseas. Sí. As caminó lentamente. Sus ojos, que se inclinaron para mirar a Carly, volvieron a ser tan afectuosos como antes. En ese corto periodo de tiempo, Carly definió esa mirada como antes. As se había transformado increíblemente rápido. Bueno. As sonrió lentamente. Fue solo una situación casual, como si todas esas fricciones emocionales fueran realmente una serie de sucesos normales para él. ¿Debería sentirme aliviado por eso? Entonces, ¿quieres terminar lo que empezamos? Carly la sintió. As lo miró por un momento y silenciosamente sentó a Carly en la cama.
Luego se dio la vuelta y recogió la botella de whisky que estaba en el sofá. Se escuchó el sonido de la tapa abriéndose. Le ofreció un trago. Él lo aceptó en silencio. El vaso que tenía en la mano estaba lleno de un líquido color ámbar. Poco después, As, que también se sirvió whisky en un vaso, se sentó junto a Carly y habló en voz baja. Tenía que beber algo primero, dijo As, chocando el hielo contra el vaso. Estuve mal, Carly. Al verlo disculparse sin haber sido su culpa, Carly se sintió distante. Sintió como si una soga se clavara en su tobillo. Como un niño atrapado en una trampa colocada en un bosque para atrapar a un animal. No podía escapar.